música internacional, tristemente la mexicana calladita se ve muy mal. Su silencio es vergonzoso y escandaloso ante lo que está pasando en Estados Unidos con la cacería de inmigrantes. Pero ayer le pueden criticar todo lo que quieran a su música, pero Bad Bunny manda un mensaje poderoso al recibir el Grammy o los Grammys. A la jornada lo trae en primera plana y dice, antes de darle gracias a Dios, fuera ICE, no somos salvajes, no somos animales. Y se avienta un discurso en la recepción de su premio que va de la mano con las declaraciones de Antonio Banderas en un programa de televisión que hay que rescatar. Y lo digo porque precisamente todavía hay hispanos que defienden su apoyo a Donald Trump. Primero, Antonio Banderas, sí, por favor. Creo no haber visto nada tan vergonzoso, como la banda de macarras que ha inventado este señor, haciendo lo que están haciendo con personas mayores, sacándolas de las casas, de sus casas, prácticamente desnudos, tirándoles en la nieve, llevándose a niños esposados, niños con 12 años. Me dio una reacción física ante eso, me dieron arcadas, náuseas, viendo en la televisión unas de esas imágenes a una chica que torteaban y le pegaban una paliza en el suelo entre estos macarras, porque no tienen otro nombre, violentísimos. ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle 10 tiros a un hombre que llevaba un móvil en la mano? ¿Qué necesidad? No lo entiendo. Yo tengo a mis hijos espantados, a mi hija diciendo, papá, yo he nacido en España. A mí pueden venir a buscarme. Es muy duro. Pero lo más duro de todo eso es ver que a este tío lo han votado. Es lo que dice Antonio Banderas, lo que dijo Bad Bunny al recibir el Grammy y lo que dice este dueño de un restaurante mexicano. Él, un inmigrante salvadoreño, es un restaurante mexicano en Tucson, Arizona. Por eso le digo, ¿qué está pasando? Esto es lo que dice este señor Jorge Rivas, de origen salvadoreño, dueño de un restaurante mexicano, que parece que vive en una realidad alterna. Escuchen Norman, Paco, amigos, amigas que nos están viendo y escuchando a través de Sin Censura. Que trabajan para el ICE, todos los agentes federales pueden venir al Sammy's Mexican Grill. Aquí se les va a tratar con respeto y se les va a tratar como se merecen. Un país donde haya reglas, donde se respete la ley y se enforce la ley. Si hay gente que sigue votando por Trump, lo decía Norman Pearl, hay gente que está dispuesta a hacer el ridículo así, con mucho respeto. Él tiene su opinión, yo tengo mi opinión. En momentos en que también hay que decirlo, afortunadamente sale de un centro de detención este niño Liam, de 5 añitos de edad, con su papá. Se logró la liberación del padre para que no esté en el centro de detención este niño de 5 años. ¿Tienen las imágenes? No sé si. A ver, por favor. Y en medio de todo eso, un señor que dice, vengan los de ICE a comer a mi restaurante. En fin, habrá también algunos que dirán, vamos a seguir votando por Donald Trump. No lo sé. O habrá otros como Verástegui, que calladito, muy calladito, está en torno a todo este escandalazo que está surgiendo con sus amigos. Ahora sí que es con sus amigos. Por un lado, Verástegui abrazado de Ricardo Salinas Pliego. Habría manera que se aviente un par de rosarios a la Virgen de Guadalupe, Eduardo Verástegui, para que le dé sabiduría, humildad a Ricardo Salinas Pliego o a Donald Trump. Hace unos días Eduardo Verástegui escribió, el presidente Trump es el mejor presidente que ha tenido México. ¿Es neta? ¿Es neta? Mi querido Paco, seguimos también con tus opiniones
entendiendo que los dos agentes señalados de haber matado a balazos en las calles de Minneapolis, Minnesota, los dos agentes son de origen hispano. Qué tristeza, uno de la patrulla fronteriza y otro del Departamento de Seguridad Nacional. Dos hispanos haciéndola de verdugos contra su propia comunidad. Así las cosas, mi querido Paco, avanzamos. Bueno, Vicente, fíjate, primero, Eduardo Verástegui y el salvadoreño, ¿sí? Pues son unos imbéciles, aquí lo hemos dicho. Qué bueno que le abriste los micrófonos a Eduardo Verástegui. Siempre he dicho, no vale la pena censurar a estos tipos porque solitos se van desenmascarando, pero ¿cuál es la diferencia entre Eduardo Verástegui y este restaurantero salvadoreño en Estados Unidos? Ninguna, son imbéciles. Imbéciles, y otra es la clase, digamos, artística, entre comillas, con todo lo que representa, mexicana. Pues no toda, ciertamente, pero hay una gran clase artística mexicana formada en Televisa, formada en TV Azteca, formada en la extrema derecha, Vicente. Eso es la verdad. Hay que verlos, que nacieron, se crearon en un país que existe solamente en su cabeza. Claro, lo tenemos ahí y tenemos que lidiar todos los días con ellos, pero es una clase de actores, actrices, cantantes que los hemos visto, que forman parte de la extrema derecha mexicana, que odian a la 4T y actúan por esos odios y por eso apoyan o se callan o no dicen nada y con el silencio apoyan las políticas de Donald Trump, las políticas contra los inmigrantes y tenemos el caso de estos agentes de la patrulla fronteriza y del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, pero luego tenemos que ver quién es Greg Bovino, otro inmigrante cuyo padre tuvo problemas de migración en Estados Unidos. Vicente, sí, a veces, como yo te decía la semana pasada, de pronto da la impresión que un mexicano es enemigo de otro mexicano. Y si tú me decías, no es cierto, creo que tenemos una posición en la que los dos podemos probar ciertas cosas, pero a lo que voy es que tenemos latinos como este salvadoreño, o como esos agentes de la migra, que son también latinos, matando a latinos. Sí, claro, ellos tenían órdenes de matar, eso no hay que discutirlo, pero tenemos a latinos, o bueno, está Antonio Banderas, ¿no? Mis hijos tienen miedo, pero ¿te acuerdas? Teníamos esta congresista de Florida, Ileana García, quien dice... una votante pro-Trump o activista MAGA pro-Trump diciendo, espérense, ya párenle. Y los mexicanos, ¿qué hacen? Los artistas mexicanos, Vicente, nada, guardan silencio cuando hay un terremoto que amenaza con dinamitar los cimientos de la democracia estadounidense como la conocemos ahora, más allá de las pantallas, de lo que digamos, hay un terremoto en el que es necesario hablar, Vicente. No se trata solamente de informar, en este caso, operativos brutales del ICE o los archivos de Jeffrey Epstein. No, es que hay un proceso escandaloso que está dinamitando los cimientos del estado político de Estados Unidos como lo que nos conocemos hoy. Y eso, guste o no, va a afectar a todo mundo, Vicente, para bien o para mal. Y a muchos los va a afectar para mal mientras Donald Trump se mantenga con el apoyo que tiene, con personajes como este salvadoreño, ¿no? O con personajes como los artistas mexicanos que guardan silencio frente a las atrocidades. Digo, no es el caso. Es todo lo que rodea la situación política de Estados Unidos, las amenazas que hay contra Cuba, contra México, contra Irán, contra todo, de un hombre que ciertamente juega un papel en algo, en un proyecto político, pero que está dinamitando todo lo que conocemos ahora, ataques por todos lados, gravísimas denuncias sin sentido, el dólar desplomándose, las calles de ciudades como Minneapolis exigiendo la renuncia de Trump y los latinos guardando silencio, Vicente, no todos, claramente ya, claro, pero
tienes un silencio que de pronto parece criminal. Criminal cuando vemos a Antonio Banderas hablando sobre estas atrocidades y acusando qué necesidad había de meterle 9, 10 balazos a una persona que tiene en la mano un celular y que todos lo vimos. Pero es la política que hay, Vicente. Hay una especie de deshumanización en Estados Unidos, a pesar de que la situación es crítica. Un presidente, a mí, por ejemplo, me impresiona, no sé a ti, a Norman, pero me impresiona que Donald Trump haya demandado al Servicio de Impuestos, al IRS, por 10 mil millones de pesos. Se está demandando a sí mismo y seguramente se va a otorgar 10 mil millones cuando aquí hemos dicho Donald Trump es un criminal, que es una vergüenza que sea presidente, pero es un criminal. No lo decimos tú, Norman, o yo. Lo dice un juez de Estados Unidos, un criminal convicto que ahora está queriendo sacar 10 mil millones. Es decir, hay una descomposición del sistema y tenemos a una clase derecha, en este caso mexicana, que está apoyando todo eso con su silencio y guarda silencio porque, pues porque es parte de la derecha o porque odian a la 4T. No sé, hay una especie de que les vale madre el destino de un país como Estados Unidos y les vale mal el destino de los mexicanos en Estados Unidos. Así que, y tenemos una tradición de una prensa que es muy limitada, y no hablo de nosotros, hablo de la prensa tradicional, de la vieja prensa corporativa, que se niega a estudiar, a analizar, a investigar todo lo que está pasando en Estados Unidos como si fuera una nación de la que no nos va a pasar nada, Vicente. Cuando algo pase en Estados Unidos, sea cual fuere el sismo o el cisma, la verdad es que nos va a afectar para bien y para mucho, mucho mal, Vicente. Si algo le pasa a Estados Unidos, nosotros vamos a inmediato con Canadá, inmediato. Así que para mí todavía es incomprensible, Vicente, Norman. Lo que digo es, hay un cisma en Estados Unidos que se está gestando. No solo se trata de los archivos Epstein, ni de la patrulla fronteriza, ni de los 10 mil millones de dólares. Tú hablabas hace rato de este periodista que tú conociste. Hay otra periodista que también arrestaron al mismo tiempo, ¿no? Él es quien, Don Lemon, y Georgia Ford es la periodista. Está el allanamiento de la casa de la periodista de Washington Post. Sí, hay una descomposición del sistema político de Estados Unidos y eso nos va a arrastrar a donde vaya, Vicente. Así que para mí en este momento es incomprensible. Ya hemos hablado mucho de Donald Trump, hemos hablado mucho de todo ese grupo que llegó a este segundo mandato de la Casa Blanca o de la administración segunda de Trump. Hay una descomposición terrible y nos va a afectar, y hay una incomprensión terrible no solo en los artistas mexicanos, en la prensa mexicana hay una descomposición en la clase política. Mira, por ejemplo, hablamos de los archivos de Epstein, y ¿cuándo vamos a hablar de los archivos de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Cuántas veces lo escuchamos nosotros en las comunicaciones que dio a conocer la gobernadora de Laida Sansores, sí, de Campeche, sobre todo los crímenes y las atrocidades de Alejandro Moreno? Hay una locura que yo no alcanzo a comprender. Si no fuera por... ¿Qué pasaría si no existieran medios como Sin Censura, Vicente? Todo esto lo callaría el país como cayó las atrocidades priistas durante décadas, Vicente. Así que hay algo que en este momento escapa a mi comprensión, por más que lo digamos, por más que lo analicemos, escapa a mi comprensión. Es la primera vez que el país está estable. Tenemos 7 años corridos sin crisis, con una moneda sólida, y tenemos una clase política. Yo no digo que no sean críticos, Vicente, no, claro, los partidos de oposición tienen que ser críticos, la prensa tiene que ser crítica. Lo que digo que hay una desmesura e irracionalidad en la que, como dice nuestro conocido, ¿no?, Raimundo Riva Palacio, la verdad ya no importa y estamos metidos en el barco que se hunde en Estados Unidos, Vicente y Norman.
Fíjate que estaba viendo esto, no lo tenía en el radar, se levantó por la madrugada o no se acostó Donald Trump hasta tuitear su furia contra Trevor Noah, otro comediante. Trevor Noah, que dijo que iban a entregar el Grammy a la canción del año, que es lo que un artista quiere tanto como Trump, Groenlandia, lo que hace sentido porque como ya no existe la isla de Epstein, necesita otra para irse con Bill Clinton a pasarla bien. Pues Donald Trump, a su madre, se levantó por ahí de la 1 de la mañana o se acostó después de escribir una andanada, una amenaza, en momentos en que estamos hablando precisamente del arresto de reporteros que cubren una protesta contra ICE, entre ellos, le decía el amigo Don Lemon, bien lo mencionaba Paco, en momentos en que Donald Trump ha demandado, le ha sacado dinero a las empresas como la CBS, bueno, pues ya amenazó con demandar también a Trevor Noah y se viene la pregunta, para aquellos que dicen que en México hay peligro a la libertad de expresión, ¿cuántas demandas presentó Andrés Manuel López Obrador contra periodistas por calumniarlo, difamarlo? ¿Cuántas demandas ha presentado Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia de México contra quienes la llaman, no voy a retomar aquí los apodos que le han puesto personajes como Alarraqui, solo por mencionar un caso? Pero Donald Trump escribe en la madrugada, los premios Grammy son lo peor. Trevor Noah dijo incorrectamente sobre mí que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la isla Epstein. Incorrecto. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre patético sin talento y tonto y a demandarlo por mucho dinero. Pregúntale al pequeño George Slopadopoulos y a otros cómo salió todo y también pregúntale a la CBS. Prepárate, Noah, me voy a divertir contigo. El presidente de Estados Unidos a un comediante, y digo, puede ser encabronante el chiste, pero tú eres el presidente de Estados Unidos y lo que sale de ti es amenazar. Muchas personas, y para seguir la mesa con el querido Norman Pearl, muchas personas, ahí está poniendo en pantalla Ceci precisamente el tweet o el mensaje en redes sociales, ya no tweet, mensaje de Donald Trump. Muchas personas me criticaron, pero fuerte, por haber entrevistado a Eduardo Verástegui. Y acepté críticas hasta del propio Jaime Hernández, a quien le mando un abrazo, que está listo para regresar en cuanto salga de la gripa. Y está bien, todos tenemos una idea de lo que se tiene que hacer o no. Yo les había dicho, hay que tener en récord, hay que tener en grabación, porque estos personajes quieren, en el caso de Eduardo Verástegui, ser presidente de México, crear un partido político. Son figuras públicas y tienen que aguantar, pues, la crítica y los cuestionamientos. Hace unos días, ustedes me criticaron y gacho, algunos de ustedes, no estoy diciendo ni a Paco ni a Nora, no, en general, pues, lo digo, gente de la audiencia de Sin Censura me criticó y gacho por abrir las cámaras y los micrófonos a Eduardo Verástegui después de la supuesta censura y todo lo que pasó con una entrevista que le concedió a Sabina Berman. Yo rescato estos minutos de la entrevista con Eduardo Verástegui. Adelante, Ceci. Pensando que pones eso sobre la mesa, el tema de los niños, el tema del tráfico infantil. A Donald Trump, a tu amigo, se le acusa de haber formado parte de este círculo de Jeffrey Epstein y el tráfico de niños. Y hay muchos políticos, incluso republicanos Clinton, y todos. demócratas, que acusan una estrategia de Donald Trump para que no se den a conocer los archivos de Jeffrey Epstein. ¿Tú consideras que Donald Trump está construyendo cortinas de humo para que no se sepa hasta dónde estuvo metido en esto? Yo creo que no. Y te voy a decir por qué.
porque si fuese así, Vicente, jamás el presidente Trump hubiera hecho una premiere de la película Sound of Freedom en su casa, donde él mismo nos ayudó a promover esta película y el mensaje, donde él mismo nos dijo, señores, acaban de entrar más de 350,000 niños por la frontera de México a Estados Unidos, niños sin acompañamiento de adultos. En 30 días los entregaron sin seguir los protocolos del ADN, huella digital, y no sabemos dónde están esos niños. Cuando yo sea presidente, lo primero que voy a hacer es una estrategia para encontrarlos. Ya llevan más de 80,000 niños que han encontrado gracias a esta administración. En la administración Biden, por eso yo le decía a Kamala, Kamala, where are the children? ¿Dónde están los niños? ¿No? Entonces, él está haciendo muchísimo para acabar con el tema de trata. De hecho, se ha reducido muchísimo las caravanas donde venían de Centroamérica niños que eran carne de cañón, ahí los agarraban y los metían a trabajar, niños violados de 10 a 15 veces al día promedio, y después seguía el próximo negocio, Vicente, que lo hemos platicado, el próximo negocio, el mercado negro del tráfico de órganos. Muchos de estos niños, cuando ya el cliente no los quiere porque no son carne fresca, ese es el vocabulario que estos perversos utilizan, ¿qué pasa con ellos? Los abren y los venden en partes, el tráfico de órganos. Entonces, todo eso ha reducido muchísimo cuando garantizas una seguridad en la frontera. Todo eso baja, los coyotes, las mujeres que vienen desde Centroamérica, que el 80% de ellas son violadas. Todo eso va bajando, va bajando. Entonces, indirectamente, el que se garantice una seguridad en la frontera también nos beneficia a nosotros como país, pero a Centroamérica y sobre todo a los niños y a las mujeres vulnerables. Dirían muchos que están en contra de Donald Trump que estás defendiendo a un pedófilo. Hermano, es que también volvemos a lo mismo. Acusar a alguien es muy fácil. Tú me acabas de decir lo mismo. Estás acusando a Claudia. Exacto. Entonces, exacto. ¿es tu opinión? ¿Será la opinión de muchos? Bueno, que lo demuestren A ver, con pruebas. Te lo estoy diciendo. No está, es que es la hipocresía, Eduardo. No, lo que Estás pasa, pidiendo pruebas para sostener una acusación contra Trump, que además ha sido acusado y encontrado culpable de diferentes cargos, pero tú dices, oye, se necesitan pruebas, y tú le dices narcopresidenta a Claudia Sheinbaum y no presentas una sola prueba. Es mi opinión y hay pruebas y saldrán a la luz. Hasta tiempo al tiempo, Vicente, tiempo al tiempo. Y si estoy equivocado, el tiempo me lo hará saber y ofreceré una disculpa cuando entonces vea que las evidencias pues no estaban ahí, me equivoqué. Y hasta entonces, si me equivoqué, ofreceré una disculpa. Si no me equivoqué, bueno, muchos dirán, oye, pues no estaba tan loco, Eduardo. Tiempo al tiempo, hermano, tiempo al tiempo. A ver. Y bueno, pues el tiempo nos tiene en la posición de decir, Eduardo, y lo que ha salido en torno a sacrificios humanos, señalamientos de presuntas víctimas, siempre presuntas, contra Donald Trump, de subastas. Ahora entiendo por qué creo que se le acabaron los datos a Eduardo Verástegui, pero ojalá que me dé la cara para volverlo a entrevistar ahora que se sabe lo que se sabe, o que sale a relucir lo que ha salido a relucir. A ver qué defensa puede hacer de esta situación. Mi querido Norman Brown. Y se los voy a leer con respecto al que se dice tu hermano, mi querido Vicente. La violación de mujeres, incluyendo menores de edad, por Donald Trump, no afecta la simpatía, cariño y admiración que Verástegui siente por ese personaje. Lo normaliza, como hiciera con Marcial Maciel y todos los curas santificados. Creo que Verástegui finalmente estará aprendiendo que las defensas tienen que ser bastante pensadas, ¿no?, antes de hacerlas. Y los intereses de carácter económico o de carácter mediático o de carácter político que espera por parte de Trump seguramente no van a llegar. Por cierto, ya en Texas, ustedes saben que ya se perdió un distrito. Ganaron los demócratas a los republicanos, por cierto, un distrito que tenía 30 años que no perdía el Partido Republicano. También el bando de Trump se está dividiendo desde el asesinato de Alex Pretty. ¿Por qué? Porque hay muchos republicanos que cuestionan métodos, procedimientos del ICE, y ya hay una pugna, ya hay una fractura muy, muy grande que se está dando dentro del Partido Republicano. Y algo más importante,
dentro de la organización esta llamada MAGA, ¿no? En donde ya muchos empiezan a restarle apoyos a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump va a ser enfrentado por su país, que son los únicos que pueden realmente afectarlo, porque ya vimos que el resto del mundo se mantiene al margen de la problemática, golpea a los europeos a través de Groenlandia, Dinamarca, los europeos contestan, pero finalmente llega y les impone el 5% del Producto Interno Bruto, que quiere subir al 10% de cada una de las naciones para que compren armas y Estados Unidos vendérselas. Es decir, hay toda una lucha, ¿no?, de Estados Unidos o una serie de ataques de Estados Unidos en contra del mundo. Pero son los estadounidenses los únicos que pueden realmente removerlo, quitarlo, sancionarlo, y ya lo están haciendo, mi querido Vicente, mi querido Paco, porque se están rebelando ante algo que es evidentemente injusto. Fíjense que a mí me gustaría tocar el tema también de México con respecto a la prohibición o la imposición de aranceles en el sentido de que se apoye con petróleo a la isla. La presidenta hábilmente le da una salida, le da una vuelta y dice, bueno, vamos a esperar un tiempo para ver cómo resolvemos diplomáticamente esta imposibilidad momentánea de enviar petróleo a la isla, pero sí nosotros vamos a enviar, y se está enviando una cantidad importantísima de alimentos y de productos básicos para la población cubana. No hay que olvidar, y lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores, que la política exterior seguirá guiándose por principios de cooperación, no intervención y apoyo humanitario. Y en esta tesitura, en esta circunstancia, queda la posición de Cuba, que es una posición muy grave, muy difícil, que no quisiéramos que ningún pueblo en el mundo la viviera. Pero parece que Trump lo que quiere es ahorcar a la isla, y él ha dicho que él es el único presidente que estaría en capacidad realmente de revertir la posición política de Cuba. Y bueno, yo creo que aquí tenemos que hacer consideraciones, apoyar a la presidenta en el sentido de que nosotros tenemos que hacer campañas para recibir alimentos y ayudar para enviarlos a Cuba. Ojalá que todo el pueblo de México en este momento se sume a ese esfuerzo del gobierno por ayudar a nuestros hermanos cubanos que hoy por hoy están pasando un momento todavía más complicado que el que han vivido los últimos 60 años, mi querido Vicente, mi querido Paco. Así es. Si me permiten, déjenme proyectar la opinión de Abraham Mendieta. También Abraham Mendieta hace un análisis así cortito, contundente de todo esto que estamos hablando. Si me permiten, Paco, mi querido Norman, amigos que nos están viendo y escuchando, por cierto, necesitamos de su ayuda, de sus likes. Estoy viendo los likes muy, muy bajos esta mañana. Le pido a usted que nos está viendo en miles, como 12, 13,000 personas y tan solo 3 o 4,000 likes, que nos ayude con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba para exigirle a YouTube que no nos esconda. Gracias por su apoyo. Esto no cuesta, pero sí cuenta. Así que, por favor, likes, 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 llegando y dejando su like. Suscríbase. Si le quitaron su suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para sacarle la vuelta a estas campañas que nos esconden, que buscan hacer más difícil que usted se conecte con nosotros, que le tumban la transmisión, que le tumban la conexión. Gracias, doblemente agradecido por el apoyo y gracias también por su respaldo económico a este espacio libre como el viento. Gracias por el chayotito del pueblo que envía a través de nuestra tarjeta en el Banco Banorte. La información la ve en pantalla. Tómele una foto, una captura de pantalla a esta información y esperemos que usted haga su depósito de chayotito del pueblo o con los superchats en pantalla. Sé si le va a poner el signo de pesos o de dólares ahí con la flechita que tiene que buscar para enviarnos su aportación económica. Ahora sí,
la opinión de Abraham Mendieta. Adelante, mi querida Ceci. Con la revelación de 3 millones de documentos sobre el caso Epstein, el expresidente Carlos Salinas de Gortari vuelve a la atención pública tras conocerse su amistad con el criminal estadounidense israelí. En un correo electrónico de 2016, el famoso pederasta relata cómo el expresidente mexicano le contó en una cena de multimillonarios que estaba construyendo una mansión para el ocio cerca de la ciudad de Marrakech, principal centro turístico de Marruecos, conocido por sus fiestas y por sus pocas restricciones respecto al alcohol. Salinas de Gortari, escondido en Madrid desde hace años, podría llegar a su mansión marroquí en poco más de una hora, un destino alejado de la atención pública y donde pocos, muy pocos, podrían llegar a reconocerlo. Aún falta mucho por descubrir sobre las atrocidades cometidas por las élites económicas y políticas del mundo. Sin embargo, hoy Salinas de Gortari se suma a la selecta lista de presidentes salpicados por el escándalo, como el colombiano Andrés Pastrana o el español José María Aznar, quien tiene contratado y escondido en Madrid a Felipe Calderón. Es importante destacar esta noticia porque los dueños de las dos grandes televisoras mexicanas, Televisa y TV Azteca, también aparecen en los papeles de Epstein y difícilmente te lo van a contar. Actualizando la frase del viejo Marx, comunicadores de todos los países unidos, porque los dueños del algoritmo están en la lista y no será nada sencillo romper el bloqueo mediático para contar todo aquello que nos horroriza como humanidad. La opinión de Abraham Mendieta que circula en redes sociales